La mujer de la que te voy a hablar hoy me dijo algo en nuestra primera conversación que no se me ha ido de la cabeza. Hasta mi novio me quiere más que yo a mí misma. Y cuando le pregunté a qué se refería, me dijo: es que no me puedo creer que pueda quererme. O sea, no se creía que alguien pudiera quererla. Su novio se lo demostraba todos los días. Pero dentro de ella había una voz que le decía que no merecía ser querida, que no era suficiente, que algo estaba mal en ella. Esa mujer tiene 32 años y llevaba desde los 9 en guerra con su cuerpo. Estaba convencida de que si pudiera cambiar lo que veía en el espejo, cambiaría cómo se sentía por dentro. No funcionó, porque el espejo nunca fue el problema y esta es su historia. Y si lo que te acabo de contar te suena familiar, necesitas escucharla hasta el final. No te cuento la historia de mi clienta V para impresionarte ni para que pienses qué caso más extremo. Te la cuento porque cuando yo la escuché por primera vez, sentí que me estaba mirando en un espejo. Ese que te muestra la verdad sin filtros. Así que escúchala buscando dónde te reconoces, porque estoy bastante segura de que en algún punto de esta historia vas a pensar: hostia, eso me pasa a mí. Vale, entonces ella se llama V, es pianista profesional y profesora de conservatorio. Una mujer que cuando habla de música se le encienden los ojos, que acompaña a cantantes de ópera, que tiene alumnas haciendo Erasmus en una de las universidades de música más prestigiosas del mundo. Desde fuera tiene una vida brillante, pero desde dentro una guerra silenciosa que le está robando todo. A los 9 años su madre le dijo algo en una playa que se le quedó grabado a fuego. Ha dicho tu tía que estás gorda. Y esa frase se convirtió en la banda sonora de su vida. A partir de ahí, el colegio, compañeros que se metían con su físico, tanto chicos como chicas. Llegó a no querer ir a clase, se encerraba en casa. El único sitio donde se sentía bien era en el conservatorio. Pero fuera de esas paredes todo era una guerra. Se desarrolló muy pronto, era una chica grande, como ella misma cuenta, y la sociedad la castigó por ello. Su forma de sobrevivir a ese castigo fue la comida, que se convirtió en su refugio. El único sitio donde se sentía segura. Comía cuando estaba triste, comía cuando estaba feliz, cuando la rechazaban en un concurso, cuando un plan se torcía, cuando sentía que no daba la talla, comía también. Un mes entero a base de comer y dormir cuando algo le salía mal. En supervivencia absoluta, vamos. Y luego estaba la autoexigencia, porque la música es lo que ama hacer, pero también es lo que amplifica todo lo que le pasaba. El perfeccionismo brutal, siempre comparada con otros. Tu compañero sacó un 9 y tú un 8. Y esa exigencia que venía de fuera se convirtió en una voz dentro de su cabeza, que le repetía lo mismo todos los días: no eres capaz. No mereces lo que otra persona pueda merecer. Y cuando intentaba hablarse con cariño, cuando intentaba darse esas afirmaciones bonitas que todo el mundo recomienda, no se las creía. Me encantaría poder hablarme así, pero creérmelo de verdad, me dijo. Había algo más que nadie le había conectado antes de llegar a mi programa de 12 semanas FIO. El chocolate, que era su obsesión. Había pensado en no comerlo nunca jamás en su vida. Había pasado 5 meses, de hecho, sin comerlo por un problema de inflamación que tuvo. Y cuando pudo volver a introducirlo en su vida, le daba pánico. Me lo describió como si estuviera hablando de alguien alcohólico. Me decía: es que voy a caer. Y si caía, si un día comía más de lo que su voz interior consideraba aceptable, se castigaba. Llegó a vomitar de culpa por sentir que no tenía control sobre nada, ni sobre su cuerpo, ni sobre la comida, ni sobre su valor como persona. 32 años, en la flor de la vida, una pianista brillante con un novio que la adora y por dentro convencida de que no merecía nada de lo que tenía. V llegó a mi programa FIO a través de YouTube, de aquí. Empezó a ver mis vídeos y se sintió identificada con mi historia. Compró primero el taller Adiós Hambre Emocional y algo le hizo clic. La analogía de las capas, el tema de las emociones, entender que la comida estaba ahí, pero que era porque había algo más profundo dentro, y decidió dar el paso. El primer cambio fue sutil pero enorme y empezó a practicar la respiración vagal cada 2 horas entre clase y clase en el conservatorio. No es que fuera nada espectacular, simplemente unos minutos de respiración consciente y ya. Pero me escribió para decirme: voy a casa y ya no tengo la urgencia de ir al supermercado a pillar lo primero que encuentre. Ella había dejado de luchar con su fuerza de voluntad porque su sistema nervioso ya no llegaba a casa en rojo. Y luego vino el reframe que sucedió dentro de FIO y que le cambió la vida. V siempre se ha definido como obsesiva, era su etiqueta. Soy obsesiva con la comida, soy obsesiva con el trabajo, soy obsesiva con todo. Y dentro del proceso descubrió que no es obsesiva, es sensible.
Una mujer con un sistema nervioso muy reactivo que siente todo con una intensidad enorme y que nunca había aprendido a regularlo. La obsesión no era un defecto de carácter, era un sistema nervioso gritando que necesitaba ayuda. Y cuando le di en Fío herramientas para ayudar a su sistema nervioso, la supuesta obsesión se calmó. Después vino algo que no esperaba. Empezó a conectar los puntos de su historia. La frase de su madre, el bullying, la autoexigencia, la comida como refugio, todo empezó a tener sentido. Se fue iluminando, no como un relato de víctima, sino como un mapa del tesoro de su propia historia. Por primera vez podía ver el camino completo de cómo había llegado hasta donde estaba. Y ver el camino completo es el primer paso para elegir un camino diferente. ¿Te reconoces en algo de lo que acabo de contar? La frase de la madre quizás, la autoexigencia, la comida como el único sitio seguro, la sensación de que no te mereces lo que tienes. Cuéntamelo en los comentarios, que me importa mucho tu historia. Y dale like para que este vídeo le llegue a más mujeres que ahora mismo están donde estaba V y necesitan saber que sí se puede salir. Mi clienta empezó a diferenciarse de su voz crítica, empezó a observarla en vez de creerla, empezó a separar quién era ella de lo que le habían dicho que era. Y algo que parecía imposible empezó a pasar. El chocolate dejó de ser un precipicio. La comida dejó de ser el centro de su vida emocional, porque ya no lo necesitaba para regularse. Empezó a diferenciar hambre emocional de hambre física. Empezó a escuchar a su cuerpo en vez de pelear contra él. Y me dijo algo que para mí resume todo lo que significa mi programa Fío. No quiero huir, quiero dejar de huir y quiero enfrentarme. La historia de V no empezó con la comida, empezó con una frase a los 9 años en una playa que le dijo su madre, que su sistema nervioso grabó como verdad y que se convirtió en la voz de su cabeza durante 23 años. Y sanar no fue cambiar su cuerpo, fue cambiar lo que creía sobre sí misma. Fue aprender que era sensible y no obsesiva, que estaba desregulada y no rota, que merecía ser querida aunque su voz interior le dijera lo contrario. La historia de V empezó exactamente donde tú estás ahora, con la misma sensación de que algo está mal en mí, pero no sé el qué. Y el primer paso que ella dio fue mi taller Adiós Hambre Emocional. En esos 90 minutos fue donde entendió que su problema nunca fue la comida ni su cuerpo. Y ahí es donde puede empezar para ti también. El enlace lo tienes en la descripción. Cuando estés lista, te veo allí dentro. Y si la historia de mi clienta V te ha resonado, en el siguiente vídeo te enseño el proceso por dentro. Las 3 fases para dejar de estar en guerra contigo misma desde la raíz. Te lo dejo aquí al lado.